Bendiciones. Les habla su hermano, su amigo y su hijo en el Señor, Xavier. Hoy quiero tocar unos puntos acerca de la tentación, pecado y prueba. Tentación, pecado y prueba. Dice el libro de Génesis, capítulo 3. Dice de la siguiente manera: pero la serpiente era astuta, crafty en inglés, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios, ojo, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, del cual así como ella. Tentación, prueba, pecado. Tentación, prueba y pecado. ¿Tienta a Dios al hombre o prueba a Dios al hombre? ¿Quiere Dios que el hombre peque? ¿O el hombre es inducido a pecar? ¿Cómo funcionan estas cosas? Aquí vemos que Dios le prohíbe a Adán y a Eva a no comer de un árbol en el huerto. Esa era la prueba de Dios. Ojo con esto, esa era la prueba de Dios. Pero lo que era la prueba de Dios, Satán, el adversario, lo convirtió en tentación. Lo convirtió en tentación. Ojo con esto, porque lo que se va a decir aquí es bien importante. Voy a repetir. Lo que Dios tiene como prueba, el enemigo Satán, can twisted it as a temptation. Satanás puede falsificar, en otras palabras, las pruebas de Dios y convertirlas en tentación. Con que Dios os ha dicho. So, he twisted it. Él lo cambió y lo puso como tentación. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, verso 12. Dice de la siguiente manera: porque cualquiera que guardare toda la ley, bienaventurado el varón que soporta la tentación,
Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Bienaventurado el varón que soporta. Hay un soporte que el hombre puede hacer por la ayuda del Espíritu de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistencia a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado. Are you listening to me? Cuando de su propia concupiscencia, my God, es atraído y seducido. Lo voy a repetir porque me voy a detener en este verso. Sino que cada uno de nosotros, cada ser humano en la tierra de los vivientes, dice este libro, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, when your own thinking, es atraído y seducido. Hay una versión más antigua que dice, cuando de su propia concupiscencia es enganchado y matado. Según aquel escrito antiguo, este escritor está usando la ilustración cuando un pez es enganchado, cuando un pescador está pecando, como Pedro, por ejemplo, o como ilustración. Para un pescador poder agarrar a un pez, tiene primero que crear una trampa, que es el enganche, que es el gancho. Y en aquel gancho le pone cierta comida para que el pez pueda ser atraído por su propia concupiscencia. Pero su propia concupiscencia lo engancha y lo mata. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces, listen now, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Tentación, prueba, tentación, prueba. Usted y yo no fuimos creados para pecar. Fuimos creados para sojuzgar. La idea de Dios, cuando crea al hombre, nunca fue que el hombre cayera. Porque Dios tiene fe en ti y en mí. Dios le dice a Caín, en el capítulo 4 del libro de Génesis, capítulo 4 del libro de Bereshit o Génesis, Dios le dice de la siguiente manera a Caín. Oiga qué fuerte esto. Entonces, Génesis capítulo 4, verso 6. Jehová dijo a Caín, el hijo del maligno: ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, si tú haces bien, Caín, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta.
Por eso dice Santiago que de su propia concupiscencia, es decir, los que le abren la puerta al pecado somos tú y yo. Con todo esto, así será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Hay una versión en inglés que dice, and you can master it. En otras palabras, tú puedes dominar tu carne. Tú tienes el poder a través del Espíritu de sojuzgar sobre tu carne y tu alma. Porque en el cielo no entra alma ni entra carne, entra espíritu. Y los que adoran a Dios tienen que adorar en el espíritu y en verdad. Prueba y tentación. Cristo le dice a los discípulos que oraran para que no entraran en tentación. Quiere decir que el día que tú y yo no oramos, automáticamente entramos en tentación. Automatically. Cristo dice, oren para que no entren into temptation. El Mashiach tentado 40 días y 40 noches por las tinieblas. El libro de Marcos dice que habían fieras, y fieras allí en el original son demonios. Pero también dice la Biblia que ángeles bajaban y le servían. Es decir, había una guerra en contra de la santidad del Maestro. Porque parece que lo que el enemigo o la serpiente antigua, la unción que él se olió con el primer Adán en el huerto, parece que él la volvió a olfatear de nuevo con el Maestro. Por eso manda a Faraón a matar a los niños de 2 años. Tentación, prueba. Pero la única o lo único que te calificará a ti y a mí como hijo de Dios is when we master the temptation. Es cuando nosotros tenemos autoridad de la prueba. Eso fue lo que calificó al Mashiach como Mesías. Él tuvo autoridad sobre la prueba. Quiere decir que antes de tú y yo salir a predicar, tenemos que ser aprobados por las tinieblas. Pero ese no es el tema. Vuelvo a la prueba y a la tentación. Vuelvo a la prueba y a la tentación. Prueba y tentación. And the product, y el producto de eso, puede ser que por una carnalidad como Jesse, tú seas cortado del reino de Dios. Tú seas cortado del reino de Dios. Tú seas cortado del reino de Dios. Hay algo bien interesante que se da en la vida de Pedro. Muy interesante. Y es que el apóstol Pedro se supone que tenía la noche completa tratando de pescar peces. Se supone que Pedro sabe de pescas. Se supone que Pedro conoce la marea. Se supone que Pedro conoce muchas cosas que nosotros nos conocemos acerca del mar y los peces. Tenía la noche completa. And here is the why. Aquí es el porqué. El diablo está consumiendo la iglesia en pecado. Pedro tenía la noche, toda la noche tratando de pescar. Pero viene el maestro y le dice, Pedro, tira la red.
Pedro, vuelve a tirar la red. Maestro, tengo toda la noche. Pedrito, vuelve a tirar la red. El problema es que Pedro estaba caminando en su propia concupiscencia. Santiago, capítulo 1, verso 12. Verso 14. Pedro estaba caminando en su propia concupiscencia, en su propia realidad. Pedro estaba caminando en lo que él veía con los ojos carnales. Prueba, tentación. No en la realidad de la palabra del Maestro. Porque que en Estados Unidos en invierno haga frío, no quiere decir que en el África o en el Caribe haga frío también. Que tú puedas caminar con una tichera o una franela en el Caribe en invierno, no quiere decir que tú lo puedas hacer en Estados Unidos en invierno también. Es decir, hay ciertos climas espirituales también. El clima del Maestro o la atmósfera que el Maestro cargaba no era la atmósfera de Pedro. Por eso él le dice a Pedro, tira la red, camine en mi palabra. Y el problema por el cual el diablo tiene en pecado a la iglesia es porque la iglesia está caminando en su concupiscencia y no en esta palabra. Pecado, prueba, tentación. Si usted sigue leyendo el capítulo, verá que Pedro se arrodilla a los pies del Maestro y le dice, apártate de mí, que soy hombre pecador. Porque parece que el pecado nubla cosas. Parece que el que está en el espíritu y el que está en pecado son dos cosas muy diferentes. David siendo profeta y David siendo David, rey de Israel, conforme al corazón de Dios, cometió el error más grande de su vida. Cuando él ve a aquella mujer preciosa, prueba, pecado, tentación. Cuando él ve a aquella mujer preciosa, el diablo utilizó aquella imagen por sus ojos carnales, la introdució a su alma y penetró a su espíritu. Te diré por qué. El diablo utilizó esa imagen por sus ojos carnales, la introdució a su alma y contaminó a su espíritu. Prueba, pecado, tentación. He had to pay the price. David tuvo que pagar el precio muy alto. Luego vemos a David, y con esto te quiero dejar, juzgando a un hombre. Y el profeta Natán le responde, David, el que debe de morir no es aquel hombre. El que debe de morir eres tú. Wow. Luego de aquella caída, los sentidos espirituales de David fueron totalmente atorpecidos. Ya el que había matado a Goliat, ya que el hombre de Dios increíble, parece que el pelo se le había cortado como Sansón. Y creyendo que Dios estaba con él, o que el Espíritu de Dios estaba sobre su vida, se había apartado hace mucho. David tenía el conocimiento entenebrecido y nublado. Entenebrecido y nublado. Prueba, pecado y tentación. Dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios 4, 17, 18. Oiga esto.
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, Pablo, que andan en la vanidad de su mente. Listen now. Teniendo el entendimiento entenebrecido como David, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Prueba, pecado, tentación. Wow. El pecado arruina nuestras vidas. Cuando Pablo dice que él había sido crucificado con Cristo, en el contexto allí era que mucha gente alrededor de él no había sido crucificada. Por eso él dice, yo, so me, he sido crucificado con Cristo. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Pecado, tentación y prueba. Cuando el Espíritu de Dios viene a la tierra, a quien el Espíritu redarguye, de justicia, pecado y de juicio es al mundo, no a la iglesia. No a la iglesia. Porque ya tú y yo no pertenecemos al mundo, sino que hace rato nuestro espíritu está sentado en lugares celestiales. Latinoamérica, Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica. Dejemos de pecar contra Dios. He escuchado teólogos, gente que supuestamente sabe Biblia, diciendo que ya la masturbación no es nada, ni es pecado. Diciendo que ya hay cosas que en la carne que no pueden ser abolidas porque Dios no hizo así. Eso es mentira. Dios a ti y a mí no hizo así. Dios a ti y a mí no hizo santos con toda santidad. Sed santos porque yo soy santo. Prueba, pecado, tentación. Gálatas capítulo 5 habla de cómo caminar en el Espíritu. Romanos 8, Romanos 6. Digo pues que ya no andamos en la carne, sino en el Espíritu, dice Pablo, Romanos capítulo 8. Pablo dice que su vida estaba escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, Pablo dice que muramos a todo lo terrenal. Romanos 8 dice que Cristo vino a causa del pecado, por el pecado, y que al pecado lo crucificó en su carne. Prueba, pecado y tentación. Aquí pararé y aquí te dejaré. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias.